Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Y en este caso os voy a enseñar las mejores zonas del mapa Sleeping Giant. Básicamente es el mapa difícil, como que veis aquí mismo, que es la versión sin caminos, ¿vale? Sabéis que hay otra versión que es muy similar, pero lleva caminos. Lo primero que voy a enseñar van a ser sitios donde van muy bien para esconderse y también sitios que van muy bien para farmear ciertos materiales, ¿vale? El primero de todos, ya que tenía aquí la estación de intercambio cerca, es este aquí. Fijaros dónde estoy, ¿vale? Mirad el mapa, estoy aquí en el medio. Estoy en el medio, más abajo. Que si nos acercamos, vemos aquí que hay como más roca y demás. Y luego aquí si lo vemos, pues vemos que hay rocas por aquí cerca y que tenemos aquí la parte del medio, ¿vale? Pues el sitio este va muy bien porque si veis, vais por aquí, entráis aquí, entra una araña perfectamente. Y tenemos esta parte que dices tú, pues no es muy grande, que tal. Pero viene muy bien porque puedes meter aquí una excavadora normal y corriente, y llenarla de agua y sacar ceresina. Aquí pilla ceresina, ¿vale? Entran creo que dos excavadoras. Y yo lo que hago aquí normalmente es pongo aquí una excavadora y luego pongo aquí una aplastadora. Y si tú vas desde fuera y te puedes ir, tú te vas desde fuera y no se ve, aparte que en una zona que se ve muy normal. Entonces no... Es muy difícil que te rompan la excavadora y lo puedes dejar farmeando ahí sin problema, ¿vale? Como digo, es muy buena zona y está bastante bien para meter aquí y sacar cersina. Por alguna razón me sale aquí algo de atacar. Bueno, vale. De ahí pasaríamos al siguiente punto y es para sacar hueso. Esto es ya bastante básico, no hay que darle muchas vueltas. Sería el medio aquí del volcán para sacar hueso, ¿vale? Y ahora voy a enseñar las diferentes partes. Vale, luego tendríamos otra parte que sería esta de aquí. Esta es una zona para montar una base y estar más o menos escondido. Estaríamos hablando que por donde estoy yendo ahora mismo sería una entrada de la misma. Y luego hay otra entrada para walkers, ¿vale? Aquí. Es aquí. Pero esta entrada es mucho más pequeña. Entran algún dinghy y arañitas. No entran mucho más. Entonces va bastante bien porque veis, es una zona más o menos llana, grande y recubierta completamente de rocas. Como veis está bastante bien cerrada por rocas. Entonces es difícil acceder a ella. Luego aquí también podríamos meter una base. Vale. Esta zona está, como digo, está bastante bien. Sobre todo si cerráis la parte de adelante. O incluso si la dejáis abierta, pero os metéis aquí. A esta parte, a donde estoy yo ahora mismo. Es una zona donde es muy difícil que te vean. A no ser que tenga un walker grande y se vean las alas por lo alto de las rocas, que es difícil. Y luego hay otra zona aquí mismo. Pero eso ya es para montar una base. Es, me tengo aquí atrás, esto. Esto diréis que no es un espacio muy grande. Pero yo aquí he hecho bases de una base de arcilla, por ejemplo, en un mapa. Y va bastante bien. Aquí entra bastantes cosas. Y si lo haces bien y empiezas desde abajo y tal, la parte de aquí abajo entra un 2, era un 2x1 y luego va subiendo y tal. La parte de abajo es prácticamente muy difícil que lleguen, ¿vale? Este sitio también está bastante bien para esconder una base pequeñita. No muy grande porque, como digo, es más, la tienes que hacer ahí prácticamente, pero va bastante bien. Aparte, si contamos luego con el de... con esta zona, que para estar aquí con los walkers va muy bien. Fijaos que si te metes ahí abajo, a no ser que tenga un walker con las alas que tenga las alas grandes y tal, no te ven. Obviamente, si te pones aquí arriba, te ven desde el desierto. Pero la idea es ponerse ahí abajo, ¿vale? Luego también, desde aquí, tenéis acceso a una zona para hacer arcilla ahí abajo. Ahí enfrente hay arcilla. En casi todo, bueno, siempre. Dicho esto, voy a ir a la siguiente zona. Vale. Antes de mostrar este sitio, voy a enseñaros en el mapa dónde está el anterior, ¿vale? Y era aquí, ¿vale?
Como veis donde está la marca, si os fijáis es en la parte de arriba derecha, justo en toda esta zona que es como más oscurita. Y luego también lo de la arcilla está en esta zona, ¿vale? Y bueno, y vamos al otro punto, que este es mi favorito, es de los que más me gusta. Estaría aquí arriba izquierda. Como veis, es esta montañita que... El problema de esta también que es muy transitada, también aviso. Es muy... Suelen pasar muchos walkers por esta zona, incluso por esta. Y hay que tener cuidado porque es una zona donde con walker alto te ven. Pero para que os fijéis, es bastante llano. Hay mucho espacio. Muchísimo espacio. Y si por ejemplo, si metes un walker aquí y una base ahí, debajo no lo ven. Luego aquí pasa lo mismo. Luego tendríamos esta zona también. Es bastante espacioso para guardar bases que no lo vean. ¿Vale? Como veis, esto es bastante grande. Y luego, algo que también me llama mucha atención y que veo ideal es esto. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. También se puede ir por el otro lado. Es esta parte. También súper bien cubierta, que no la es muy difícil ver. Pero la mejor es esta. La cueva, como digo yo. No es una cueva como tal, pero estamos hablando que tiene esta entrada que ahí no entra más que una araña. Esto de aquí, que pasa lo mismo. Aquí tenemos como otra pequeña... Bueno, no, perdón. Aquí, a la derecha. Aquí hay otra pequeña entrada. Y la entrada principal. Vale. Que sería esta aquí, que es la zona más grande. Es como una pequeña cueva. Está justo al lado, un poquito más abajo. Y el gran beneficio que tiene esta zona, tanto la cueva como todo lo demás, es que es muy difícil subir con ciertos walkers. Por ejemplo, un estileto por aquí se las ve moradas, por esta parte. Pero es que luego, si nos vamos a esta parte de aquí, al otro lado, ya es muy difícil que suba. Un tobogán sí, una araña obviamente también, Dingy también. Pero un walker como un estileto, un búfalo sí que puede llegar a pasar. Pero esta parte, mira, muy pronunciada, no lo llegan a subir la gran mayoría de walkers. Entonces parece que está muy abierto y tal, pero es muy difícil acceder a la misma. Entonces viene muy bien para poder meter aquí las bases y si que viene alguien salir corriendo, o estar aquí con los walkers y si viene alguien salir corriendo. También te digo, hay que tener cuidado, como he dicho, que sean walkers bajos o no, que meterse muy al fondo para que no se vea desde el desierto. También suelo recomendar ir venidos por donde estoy ahora apuntando, ¿vale? Por este lado y luego subir por allí atrás. Lo mismo pasaría, podéis pasar por este caminito y ya subir por aquí. Es complicadillo al principio encontrar el camino y subir, pero luego cuando te acostumbras está bastante bien. Esta zona, como digo, es mi favorita. Es de las que más recomiendo, los que más me ha gustado y donde al principio de cuando jugábamos eran uno de los mejores sitios. Estaba bastante tranquilo y no daba mucho por saber hasta que no se enteraron de ella. Está bastante bien, como digo. Dicho esto, voy a ir a otra zona que está prácticamente al lado. Y a ver, y os voy a enseñar el lago de Enea. Aunque bueno, el lago de Enea yo creo que todo el mundo lo sabe. Tendríamos aquí el laguito de Enea. Y es donde sacar la Enea a punta pala. Es decir, hay, como veis, hay 3 lagos en este mapa. Pero este es el que realmente sale bien para farmear Enea. Los demás, puedes conseguir ellos, está al lado de la otra. Prácticamente al lado. Ese es el otro camino. Esta es más complicada porque no entra cualquier walker, ¿vale? Tampoco entran bases muy grandes. Pero está bastante bien porque está cubierta por todos lados de piedra. Y es difícil acceder a la misma. También os digo, como os digo, para coger un walker grande, aquí no lo metáis, no va a entrar. Pero sin embargo, también está bastante bien protegida. No es muy difícil acceder a ella. Y bueno, en este mapa hay algunas otras zonas, ¿vale? Yo he dado las 3 que considero mejores. Luego, si no recuerdo mal, aquí
Hay otra zona que no está nada mal. Lo único que hay que tener cuidado porque solo puedes entrar por un lado. Luego, aquí hay otra que está aquí. Está bastante bien, pero es muy pequeñita. Yo estoy hablando de zonas donde haya sitios para guardarte entre las rocas, por ejemplo, que es lo que más recomiendo, ¿vale? Obviamente, si soy un clan grande, no te vas a meter aquí con 20 personas. Aquí entran dos walkers a lo sumo y dos bases, ¿sabes? Que no entran mucho. Arriba, en la parte de esta de aquí arriba sí que entran más. Pero para clanes pequeñitos, para empezar, va bastante bien saber estas zonas para que no estén atacándote cada 3x3 o ando por saco, por así decirlo. ¿Vale? Dicho esto, me voy a ir a la siguiente zona. Como digo, esta zona, eso, para clanes más pequeños, no, para 50 personas no. Y nunca os recomiendo meteros a la L. Es decir, mucha gente se mete aquí. A no ser que te metas justo en la esquina de este lado o de este lado, en estas esquinas, en las otras no metáis. Es que se os ve. Incluso en las otras mayorías no lo recomiendo. Es que se os ve. Es lo peor que podéis hacer. ¿Vale? Dicho esto, ya doy por terminado este vídeo y voy a ir al siguiente mapa, donde voy a enseñar también algunas zonas que creo que os puede gustar. Hasta la próxima.